Bien, hoy vamos a ver la clase del proceso de hominización. Quizás muchos no conocen esa palabra, pero vamos a intentar descifrarla a lo largo de esta clase. Primero vamos a ver un video de un corto de Los Simpsons que nos va a servir como disparador para entender todo el sentido que va a tener la clase de hoy. Hey. What took you so long? Como vimos, Homero, desde que empieza en el agua hasta que llega a la casa, sufre varios cambios. Vean que cada vez que va pasando a un ambiente diferente, él se va adaptando y va configurando su cuerpo de diferente manera. Todos esos cambios que va generando en su cuerpo se los concibe con el término de evolución, ¿sí? Seguramente habrán escuchado esa palabra, tiene que ver con la evolución, con el progreso, con el tema de cambios a partir del ambiente. Vamos a ver en esta clase cómo es la evolución de muchas especies y principalmente la de los humanos. El proceso de hominización tiene que ver con eso, cómo es la evolución del humano. Bien, vamos a empezar con la evolución de las especies. Veamos estas jirafas, ¿sí? Pensemos que acá hay unas jirafas con cuello pequeño y cuello largo. Las de cuello pequeño, seguramente ustedes están viendo las dificultades y desventajas que tienen con las de cuello largo, es que las de cuello largo pueden llegar tanto al alimento de arriba como al de abajo. Cuando las de cuello largo se comen el alimento de abajo, estas empiezan a faltarles el alimento. Por lo cual, lo que va a ir produciendo es que cada vez haya menos de estas de cuello corto y que finalmente se extingan las de cuello corto y solamente queden las de cuello largo, ¿sí? Por eso todas las jirafas tienen esta característica, el cuello largo, porque es una ventaja, porque le permite alimentarse tanto de árboles, de las copas de los árboles bien altas y de las partes de abajo de un árbol. Esto tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Darwin decía que las especies cambian y se adaptan al ambiente. Las que lo logran sobreviven, mientras las que no se extinguen. Este proceso de las jirafas con cuello largo que tenían ventajas sobre la de cuello corto, se llama selección natural. La naturaleza está haciendo que los más aptos continúen en la línea evolutiva. Por eso también se concibe este término, este proceso que pasó con la jirafa, como la supervivencia del más apto. El más apto es el de cuello largo, porque tiene esta doble ventaja que la de cuello corto no tenía. Veamos otro ejemplo, más reciente. Fíjense, logran ver las mariposas, la negra y la blanca. La blanca en este árbol casi ni se distingue, está camuflada. Pero hubo un cambio que pasó en 1848, a partir de la mitad del siglo XIX, que empezó el desarrollo de las industrias, en Inglaterra principalmente. Y ese desarrollo de las industrias hizo que los árboles, por el humo de las fábricas, se vuelvan más grises. Y pasó de la mariposa negra, que antes se veía y era más fácil que se las coman los pájaros, pasó a tener ahora la ventaja de que su color, con los árboles, se lograba camuflar. Y la que antes se camuflara, ahora dejó de hacerlo. Y generó
que las mariposas blancas en Inglaterra, en los lugares donde haya fábricas, se extinguen, ¿sí? Esto demuestra que las mariposas negras fueron las que mejor se adaptaron al ambiente y lograron sobrevivir. Las blancas se terminan extinguiendo porque son presa fácil para los pájaros. La naturaleza crea una selección natural de que todas las mariposas negras nazcan, sean negras, así sobreviven. Bien, esto se llama, como les dije, el que creó toda esta teoría se llama Darwin. Por eso también la evolución la vamos a conocer con el término de darwinismo. Como vimos en el video de los Simpsons, Homero fue evolucionando y nos hacen creer que hay una evolución directa entre los monos y que de los monos pasamos al humano. Esta es una idea errada que se tiene del darwinismo, porque Darwin creía que toda la evolución era gradual, lineal y lenta, pero jamás se encontró el eslabón que nos lleve de los monos al humano. Si alguna vez escuchan la frase eslabón perdido, tiene que ver con esto. Falta ese eslabón que sea el mediador, el nexo entre los monos y los humanos. Por eso, en vez de decir que la evolución es lineal, se cree que la evolución no lo es y que tiene un equilibrio interrumpido. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó que genere este cambio tan fuerte, provocado un cambio súbito en el ambiente, que haga que haya un salto entre la evolución que iban teniendo los monos y que aparezca el humano, que no sea lineal como se creía, sino que hubo un gran cambio que provocó una transformación súbita. Vamos a verlo a través del siguiente video que nos explica cuál será la causa de ese gran cambio que nos permitió evolucionar a lo que somos hoy en día. Muy bien, el video nos muestra, parecido como el de Homero, los cambios, pero dedicados solamente a la especie nuestra, los homínidos, ¿sí? Nos muestra cómo se van generando esos cambios y la causa que los genera. Vamos a ir indagando cómo es la evolución y todas las causas que fueron provocando esos grandes cambios. Bien, los científicos comprobaron a través de diferentes pruebas que hace 4 millones de años sucedieron en África los primeros actos de la evolución humana, o sea, el proceso de hominización. Allí comenzaron a evolucionar los primeros homínidos, los antepasados del humano. Entonces estaría bien decir que la humanidad arrancó en África, comenzó su desarrollo en África, porque los fósiles que se encontraron, los más antiguos, están en este continente, ¿sí? A partir de ahí, después comenzó el largo camino que hizo que vayamos poblando todos los diferentes continentes. Bien, el camino de nuestra evolución se produjo por un gran cambio en el clima. Las temperaturas hace 4 millones de años aumentaron.
formando desiertos y reduciendo las selvas, que se transformaron en sabanas, grandes pastizales con pocos árboles. Es parecido al paisaje del que aparece en la película El Rey León, ¿sí? Ese paisaje que hay muy pocos árboles, pastos largos, generando que los primates que ya no puedan sobrevivir arriba de los árboles y tengan que cambiar para sobrevivir al nuevo ambiente. Fíjense, estaba el mono, el primate, viviendo lo más tranquilo en el árbol, porque estaba en una selva, pero ¿qué pasó? Ya empezó a vivir en la sabana. Ese cambio en el clima, el aumento de la temperatura, provocó que sea un clima mucho más árido. Y al ser más árido, había menos árboles, ¿sí? Y esto genera que se tenga que adaptar para lograr sobrevivir. El primer gran cambio que va a empezar con los humanos, con los homínidos, es la bipedestación. Fíjense, de este primero a los otros cuatro, la gran diferencia es que estos empiezan a caminar en dos patas o pies. El mono del video, para poder alimentarse y para tener la vista al frente y no ver hacia el piso, cambió su postura y ahora camina erguido. Esto, miren cómo está acá, cuando empezó a caminar erguido, y lo que esa posición erguida, todos los cambios que va generando. En la espalda, en las caderas, se va cambiando. Fíjense el del mono y el nuestro. Y este es el nexo que podría ser el cambio. Miren cómo va la línea evolutiva. Y acá también. Miren cómo va pasando la línea evolutiva hasta llegar hoy en día. Fíjense esa posición erguida, que siempre se nos remarca que estemos con la espalda bien derecha, es un gran proceso de evolución. Y las caderas pequeñas también. Todo esto gracias a que empezamos a caminar en dos patas. Bien, esta ventaja de ser bípedos nos permitió que nos desplacemos más fácil, por ya al no haber árboles, tener que caminar en dos patas hace que podamos movernos mucho más rápido. Tener una mejor visión, porque el que camina con las cuatro patas, lo que está provocando es que generalmente tenga la visión en el piso. Cuenta con sus manos libres y cambió toda la estructura física de ese animal. Fíjense ahora, puede mirar para arriba, puede tener ventaja, no solamente para ver a la presa, sino también para ver cualquier depredador que se lo quiera comer. Estas son huellas que se encontraron, que tienen también casi 3 millones de años, ¿sí? Esto fue justo en la erupción en un volcán posterior a una erupción. Esa ceniza caliente que quedó, que caminaban justo dos seres por ahí, dos Australopithecus, fíjense, dejaron las huellas. Y esas huellas demuestran que estos seres ya eran bípedos. Bien, al tener ya las manos libres van a producirse otros grandes cambios. Fíjense, el pulgar, lo que se llama pulgar oponible. Como en el dibujito, vean que el gran cambio que permite es que ya tenga las manos libres para hacer otras cosas. Caminar en dos patas permitió dejar libres las manos que también evolucionaron. El pulgar que se opone al resto de los dedos, los que nos beneficia tanto para obtener un agarre fuerte y mayor precisión, como está mostrando el personaje del video. Fíjense, las manos de los primates comparado con nuestras manos. Tenemos mucha más facilidad para agarrar cualquier cosa. Y esto genera grandes cambios, porque vamos a tener las manos para tanto fabricar armas y para poder usarlas. La segunda ventaja es que esa precisión y agarre fuerte nos da habilidad para fabricar y usar herramientas, generando la invención de las primeras tecnologías que usamos para sobrevivir. Esas primeras tecnologías para sobrevivir van a ser estas pequeñas lanzas que está usando en el video. Después, claramente, fuimos evolucionando, como en el video de acá que agarramos ya una pluma e incluso un martillo. Pero todo gracias a la forma que tiene nuestro pulgar oponible, ¿sí? A diferencia de otros seres. Bien, los cambios que generó fabricar herramientas. Vamos a ver que este proceso ya de caminar en dos patas, a poder ya tener las manos libres, a poder agarrar a partir de ese cambio en las manos, va a generar cada vez más consecuencias que va a hacer que evolucionemos cada vez más.
Como se aprecia en el video, la fabricación de herramientas les permitió cazar y comer animales. Esa introducción de la carne en su dieta hizo que crezca la masa encefálica. Eso tuvo grandes cambios, ya que aumentó la capacidad de pensar cómo sobrevivir y adaptarse al ambiente. Fíjense cómo cuando come la carne pasó del cerebro pequeño del primate a un cerebro mucho más grande, a una masa encefálica mucho más grande, ¿sí? Y eso permitió un desarrollo cognitivo, evolutivo sobre el pensamiento y que nos caracteriza tanto a nosotros. El tema de la gran diferencia con el resto de animales es nuestra capacidad de pensar, de razonar. Y esto va generando también otros cambios. Fíjense, al tener una masa encefálica más grande, provoca que tengamos que cambiar también la forma de nuestro cráneo como de nuestro rostro, ¿sí? Fíjense cómo los cráneos van cambiando a través de los diferentes homínidos que hubo, ¿sí? Acá también se ve otra apreciación. Fíjense cómo va cambiando el tamaño del cerebro. Bien, las ventajas de tener una mayor capacidad para pensar es que empezaron a perfeccionar sus herramientas y a usar el fuego para protegerse de depredadores y conocer su alimento, ¿sí? Fíjense, las primeras herramientas eran muy sencillas, era capaz que darle filo a una piedra, pero ustedes, como bien saben, cuando le pegan a dos piedras generalmente hace chispa, no cualquier roca, sino que van viendo que hay algunas rocas que tienen esa característica, esa particularidad. Y les permitió eso poder hacer fuego. Y al hacer fuego les permitió también que puedan cocinar la carne, ¿sí? Estos cambios en la dieta, que ya no tenían que comer carne cruda, provocaron cambios en la cara, reduciendo tanto el tamaño de la cara como de los dientes. Vamos a ver en este video cómo fue cambiando el rostro de los diferentes homínidos, ¿sí? Bien, ¿vieron cómo fue cambiando? Todo ese cambio, tanto en el tamaño del cerebro, por la alimentación de la carne, y luego al ya poder cocinar la carne, les produjo toda una transformación en lo que tiene que ver con el rostro y con el cráneo. Bueno, y estas consecuencias del cambio de la forma craneal y también del cerebro produjo también otras transformaciones. Fíjense, también evolucionó todo el tema, no solamente de la boca, sino la garganta, las cuerdas vocales se desarrollaron mucho más y eso permitió que empecemos a tener una voz mucho más precisa para crear un lenguaje. Y además el pensamiento nos permitió que esos sonidos que nosotros desarrollamos les podamos dar un vínculo con algún símbolo,
Como cuando yo les digo a ustedes mesa, se les viene una mesa en la cabeza. Todo eso es gracias a un proceso de pensamiento y también que tiene que ver con el tema de la comunicación. La voz y también el desarrollo del cerebro permitió que nos empecemos a comunicar. Y la comunicación facilitó el tema de que se puedan unir todos estos seres para vivir en sociedad y para aprender a cazar mejor, para vivir y desarrollarse en sociedad, para poder contar historias, para poder saber cómo organizarse. Fue muy importante el desarrollo tanto del pensamiento como del lenguaje. El lenguaje fue un factor clave para que los homínidos puedan vivir en sociedad. Esa forma de organizarse les brindó mejor protección, mayor provisión de alimento y poder que la especie subsista y se reproduzca. También, no solamente se inventó el pensamiento, nos sirvió para comunicar en el tema de la cacería o para organizarse en la sociedad. Empezó también a desarrollarse todo un lenguaje a través de los símbolos, no solamente a través de la voz, sino que empezaron las primeras expresiones artísticas ya en esa época. Seguramente vieron algunos dibujitos o películas que te muestran cómo esas personas que vivían en las cavernas ya dejaban pintado lo que pasaba en esas sociedades. Y también creaban sus primeras estatuillas, sus primeras representaciones de sus dioses. O sea que empezaba a aparecer una religión, creencias que tenían sobre la vida, sobre los astros, sobre la muerte, sobre los dioses. Empezaron las primeras formas de religión gracias a ese desarrollo que empezaron a tener en su pensamiento y en su cerebro. Y también empezaban a enterrar a los muertos, estos primeros homínidos. Quiere decir que ya tenían una idea de querer a esa persona, por eso la enterraban, y también enterrarla para cuidarla, pensando que hay algo más allá de la muerte. El lenguaje y la vida en sociedad, además de sobrevivir, les dio la oportunidad de comunicar ideas y compartir aprendizajes. Aumentaron su capacidad de aprender, pensar y crear. El lenguaje favoreció la creación y transmisión de cultura. Bien, ¿cuál es la tarea de esta clase? Van a tener que hacer un cuadro comparativo de los diferentes homínidos, ¿sí? Yo les voy a dejar 3 páginas para que ustedes lean de un manual. También pueden buscar información en internet, pero lo que tienen que hacer es un cuadro comparativo de estas diferentes especies, ¿sí? Tenemos el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo de Neandertal y el Homo sapiens, que sería ya la especie actual, lo que somos nosotros. Nosotros somos el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Ustedes tienen que ir haciendo un cuadro diferenciando las características de cada uno de ellos. ¿Cómo es? Estas son las páginas que van a tener que usar. Yo igual se las voy a dejar una por una, así tienen que ir leyendo. Fíjense, tienen cada una de las especies para leer y sacar las características que yo les pido, ¿sí? Acá tienen el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. El ejemplo del cuadro. Fíjense, acá tenemos el cuadro. Tenemos el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal y el Homo sapiens. Ustedes me tienen que decir la región en que vivió, la época, o sea, hace cuántos años apareció este ser, los rasgos físicos, rasgos sociales, herramientas y la dieta, de cómo se alimentaba. Fíjense, yo les voy a dar el ejemplo del Australopithecus. En la región que vivió es en el este y el sur de África. La época hace 1,5 millones de años. Rasgos físicos, eran bípedos, o sea que caminaban de 2 patas. La altura, medían entre 1,10 a 1,30 metros. El peso, pesaban entre 30 a 50 kilogramos. Y su capacidad craneana era entre 300 a 500 centímetros cúbicos. Rasgos sociales, principalmente el único rasgo que se encuentra es que vivían en grupos. Herramientas todavía no habían desarrollado, ¿sí? Y como no habían desarrollado herramientas, todavía se alimentaban con frutas y vegetales. Ya los diferentes, el Homo habilis, el Homo erectus y el Neandertal y el Homo sapiens, van a ir a desarrollar herramientas. Y ustedes tienen que sí ponerlo, ¿sí? Para todos van a encontrar información en las hojas que les di. Si quieren también pueden buscar en internet. Estaría muy bien que empiecen a empezar a buscar, aprender a buscar en internet datos precisos del cuadro, ¿sí? Tienen que hacerle esta forma al cuadro. Acuérdense que
estaría bueno que antes de hacer el cuadro vayan anotando en una hoja todas las características que les pido. Para que después, una vez en el cuadro, cuando lo hagan, ya sepan cuántos renglones les va a ocupar cada dato que les pedí, ¿sí? Esa es la tarea y me la pueden enviar, ya saben, a través de WhatsApp o a través de la aplicación de Edmodo en la clase de ustedes. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben, los diferentes medios que me pueden escribir y nos estamos viendo, chiques. Un abrazo.